Cuando tenemos un triángulo rectángulo, es muy fácil identificar el ángulo recto, la hipotenusa, los catetos. Y para encontrar los datos de cualquiera de estos lados, vamos a recurrir a Pitágoras con la formulita: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Bien, si acá estuvieran involucrados los ángulos, por ejemplo, acá alfa, para poder encontrar los datos, vamos a recurrir a nuestras funciones trigonométricas. Vamos a recordar cuáles son. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora cuando se nos presentan los triángulos oblicuángulos? ¿Cuáles son los triángulos oblicuángulos? Aquellos que no tienen ángulo recto. Cualquier triángulo que no tenga ángulo recto se va a llamar oblicuángulo, ¿sí? Bien, pero acá no tenemos ni ángulo recto, no tenemos hipotenusa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, vamos a llamar a los ángulos A, B y C, ¿sí? Y por otro lado, vamos a correr esto un poquitito más para que se vea mejor. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es llamar a los lados opuestos del ángulo con la misma letra, pero en minúscula. A este lado lo voy a llamar alfa, a este lado a este lado lo voy a llamar B, a este lado lo voy a llamar C. Entonces, para poder encontrar lo mismo que teníamos que encontrar en un triángulo rectángulo, pero ahora con un triángulo oblicuángulo, vamos a recurrir a el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos primero con el teorema del seno. ¿Qué es lo que dice el teorema del seno? El lado A sobre el seno del ángulo A, vamos a poner el ángulo, va a ser igual a B sobre el seno del ángulo B, y esto a su vez va a ser igual a C sobre el seno del ángulo C. ¿De qué depende? En realidad yo lo podría poner al revés, los senos arriba y los lados abajo. ¿De qué depende? De mi incógnita. Si a mí mi incógnita es un lado, me va a convenir poner los lados arriba. Y si mi incógnita es un ángulo, me va a convenir poner el ángulo o los senos, mejor dicho, arriba. Pero siempre, siempre, siempre va a ser importante tener una columna o una fracción completa. ¿Qué significa eso? Tener el lado A y el seno y el ángulo A, ¿sí? Y a partir de ahí puedo encontrar los distintos datos, los distintos lados y los distintos ángulos. Bien, vamos a un ejercicio práctico para que se entienda. Bien, en este ejercicio me dan como dato que el lado B, que representa esto, es de 7 centímetros y además me da el ángulo B y el ángulo C. Bien, como me están dando dos ángulos, es muy fácil encontrar el tercero. ¿Por qué? Porque el ángulo A lo vamos a encontrar sabiendo que la suma de los ángulos internos de todo triángulo son 180 grados. Entonces le vamos a restar 60
y le vamos a restar 50 para saber cuánto mide A. Entonces, 180 menos 60 son 120. Y 120 menos 50 son 70. Entonces, listo. Ya tenemos los tres ángulos, ¿sí? Que eso es importante. Entonces, vamos a decir que este ángulo es de 70. Pero bien, todavía no encontramos los lados. Dijimos que dependiendo si mi incógnita son los lados o los ángulos, vamos a poner en la fórmula los lados o los ángulos en el numerador. Como en este caso lo que me están faltando son los lados A y C, lo que vamos a hacer es plantear la fórmula que A es al seno del ángulo A, lo que B es al seno del ángulo B, lo que C es al seno del ángulo C. Y fíjense que en esta columna tengo todos los datos. Entonces, vamos a usar esta columna tanto para encontrar el lado A como para encontrar el lado C. Vamos a empezar con el lado A. Entonces, vamos a decir que A, el lado A, va a ser al seno de el ángulo A. Y el ángulo A es 70 grados. Y esto va a ser igual a B. Y B, en este caso, son 7 centímetros sobre el seno del ángulo B. Y el ángulo B es 60. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Despejar A. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es, lo voy a hacer en lápiz, el seno de 70, que está dividiendo la incógnita, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, me va a quedar que el lado A va a ser igual a 7 centímetros sobre el seno de 60, y ya podemos poner que el seno de 60 es 0,866 por el seno de 70. Si lo hacemos con nuestra calculadora, ustedes ya saben, pero el seno de 70 es igual a 0,9396. Podemos poner 0,94. Bien, multiplicamos y queda que 7 por 0,94 dividido 0,866 y me da que A mide 7,598 centímetros. No nos olvidemos de la unidad de medida. Entonces, podemos decir que el lado A mide 7,6 centímetros. Si yo ahora quiero encontrar el lado C, voy a hacer exactamente lo mismo, solo que voy a cambiar esta columna por esta columna, ¿sí? Entonces, directamente podemos decir que C va a ser igual a 7 centímetros sobre el seno de 60, que es 0,866, por el seno de el ángulo opuesto, siempre es el ángulo opuesto, de 50 grados. Y esto va a ser igual a 7 centímetros por, lo hacemos con nuestra calculadora, el seno de 50 va a ser igual a 0,766 dividido 0,866. Y lo multiplicamos por 7
y lo dividimos por 0,866 y me da que el lado B, perdón, el lado C va a ser igual a 6,19, le ponemos un dígito más, 192 centímetros. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Bien, entonces podemos decir que nuestro lado C, vamos un poquito más para arriba, es igual a 6,2 centímetros. No me olvido de poner las unidades de medida, ¿sí? Muchas gracias a todos.